¿Entregarías a tu hijo o dejarías morir a tu madre? El jeque ya había firmado la sentencia. Ella tenía 60 segundos para decidir, pero nadie imaginaba quién estaba escuchando detrás de la pared. Me llamo María Fernanda, soy de Barcelona, y jamás imaginé que lo que crecía en mi vientre se volvería más valioso que todo el oro del desierto, ni que por protegerlo pondría en riesgo la vida de toda mi familia. Vine a Medio Oriente con la esperanza de un futuro mejor, trabajando como traductora para una fundación cultural, pero lo que encontré fue una jaula disfrazada de palacio y a un hombre, un jeque poderoso y temido, que vio en mi hijo recién nacido la pieza clave para asegurar su legado. Según una antigua profecía de su linaje, mi bebé posee una sangre especial, una marca genética rara que lo convierte en el verdadero heredero del trono, y ahora el jeque lo quiere. Si no se lo entrego, jura que destruirá a los míos, empezando por mi madre, que sigue en Barcelona sin saber nada. Estoy sola, rodeada por muros de mármol, con los ojos del poder vigilando cada uno de mis pasos. Pero dentro de mí arde algo más fuerte que el miedo, el amor de una madre que no está dispuesta a rendirse. Esta es la historia de cómo enfrenté al desierto, a una corona hecha de amenazas, y al hombre que quiso arrebatarme lo más sagrado, porque antes muerta que entregar a mi hijo. Antes de comenzar con la historia de María Fernanda, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y no olvides suscribirte al canal para ayudarnos a crecer y seguir compartiendo más relatos como este. Nunca he sentido un silencio tan profundo como el que se escucha en medio del desierto. Es como si el mundo se contuviera la respiración, como si hasta la arena supiera que algo está por romperse. Envuelvo a mi bebé con la manta que tejió mi abuela antes de morir. Está gastada, pero aún huele a casa. Él duerme contra mi pecho, tan pequeño, tan inocente. Ni siquiera imagina que su nacimiento provocó una tormenta capaz de arrasar con todo lo que alguna vez amé. Estoy descalza, mis pies sangran por el roce con las piedras, pero sigo caminando. No puedo detenerme. No esta noche. A lo lejos, las luces del palacio se difuminan en la oscuridad como luciérnagas falsas. Hace apenas 2 días yo estaba allí, en una habitación de mármol blanco, con cortinas de seda y un jardín que parecía salido de un cuento. Pero no era un cuento, era una trampa, una prisión sin barrotes, donde las promesas tenían sabor a veneno. El viento levanta la arena y me golpea el rostro. No importa, cada paso que doy me aleja de él, de ese hombre que me prometió protección y terminó exigiendo mi alma. Shh, susurro mientras beso la frente tibia de mi hijo. Ya falta menos, mi amor. Ya casi estamos lejos. Mis pensamientos se rompen cuando escucho un ruido detrás de mí, un zumbido tenue, una camioneta. ¿O solo es el viento? Me agacho, cubro al bebé con mi cuerpo. Mi corazón late tan fuerte que siento que podría despertar al mundo entero. No puedo dejar que me encuentren. No ahora, porque si me atrapan, no solo me quitarán a mi hijo, lo convertirán en algo que no es, un símbolo, un trofeo, un heredero de un imperio manchado de dolor. Y yo, María Fernanda, juro por lo más sagrado que eso jamás va a pasar, no mientras yo respire. No fue un grito, fue algo peor, un susurro cargado de poder, frío, mortal. Si no me entregas al niño, tu familia en Barcelona dejará de existir. Esas fueron las palabras exactas. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. Estábamos en el salón del trono, rodeados de columnas de oro y paredes cubiertas de tapices ancestrales, pero su mirada, esa mirada oscura, vacía de compasión, me heló la sangre. Yo apenas podía sostenerme. Acababa de dar a luz hacía una semana. Aún me dolía cada parte del cuerpo, pero lo que más me dolía era el alma, porque mientras yo miraba a mi hijo con amor, él lo miraba con codicia. ¿Por qué lo quieres?, le pregunté, con la voz temblando más de rabia que de miedo. El jeque me observó como si yo fuera un simple obstáculo, una pieza molesta que debía ser eliminada o, en el mejor de los casos, silenciada. No te corresponde saberlo, solo obedecer. Tu hijo no es tuyo, es del linaje. Tuve que sujetarme del marco de la puerta para no caerme. Esa frase, no es tuyo, ¿cómo se atrevía? Lo abracé esa noche, llorando en silencio mientras el palacio dormía. No podía permitir que él lo tomara, ni aunque pusiera una daga en mi cuello, ni aunque quemara todo a mi alrededor. Pero entonces llegó el golpe más bajo. Una videollamada. Mi madre, al otro lado del mundo,
en su cocina en Barcelona, sonriendo, ajena a todo. ¿Estás bien, hija? ¿Ya nació mi nietecito? ¿Cuándo volverás? Antes de que pudiera responderle, la imagen se congeló y en su lugar apareció el rostro del jeque, sin expresión, sin alma. Último aviso, María Fernanda. El niño o la sangre de los tuyos. Escoge. La señal se cortó. Me quedé en la oscuridad, con mi bebé llorando en brazos y un nudo en el estómago que me impedía respirar. Era real. Y ahora no había vuelta atrás. Tenía que huir, tenía que salvarlo. Tenía que convertirme en algo que nunca fui, una fugitiva, una madre dispuesta a luchar contra un imperio por su hijo. No siempre fui esta mujer que corre por su vida en mitad del desierto. Hubo un tiempo en que dormía con las ventanas abiertas, sin miedo. Un tiempo en que creía en el poder de las palabras, no en las amenazas. Un tiempo antes del jeque. Todo comenzó en una biblioteca vieja en el Raval, en Barcelona. Ahí conocí a un profesor marroquí que trabajaba con una fundación cultural del Medio Oriente. Me habló de una vacante para traductores. Buscaban gente con sensibilidad, con amor por la lengua y la historia. Me dijo que mi acento era encantador, que mi perfil era perfecto. Acepté la oferta sin dudarlo. La beca era buena, la paga justa, y yo, recién salida de una ruptura dolorosa y con una madre enferma, sentí que el universo, por fin, me abría una puerta. Llegué al país como una invitada, pero muy pronto entendí que había algo más detrás de la fachada de la fundación. El palacio era deslumbrante, jardines colgantes, fuentes de mármol, sirvientes que bajaban la mirada al pasar. Todo era tan silencioso, tan perfectamente calculado. Me asignaron un cuarto alejado del ala principal. Ahí pasaba mis días traduciendo documentos antiguos, escritos que hablaban de linajes reales, herederos perdidos, profecías milenarias. Un día me pidieron que tradujera un texto en especial. Era críptico, poético y escalofriante. Nacerá del vientre extranjero, sangre mezclada con la del desierto, tendrá los ojos de la tormenta, y su llanto sellará el destino del reino. Recuerdo haber sentido un escalofrío, pero no entendía por qué me pedían traducir algo así, hasta que conocí al jeque. Fue en un evento oficial, me presentaron como la lingüista española. Él me miró fijo, sonrió apenas, como si ya supiera algo que yo ignoraba. Días después, me invitó a cenar, luego a recorrer los jardines. Me habló de arte, de política, de poder, y de pronto, yo, una chica común, me vi atrapada en su mundo como una mariposa dentro de una jaula de cristal. Fue seducción, sí, pero también manipulación, y cuando supe que estaba embarazada, ya era demasiado tarde. Nadie me felicitó, nadie lo celebró, solo me trasladaron a un ala privada del palacio, y ahí, entre columnas vacías y ecos de rezos antiguos, nació mi hijo, no del linaje, no del desierto, mío. Y si tengo que quemar este reino para que siga siendo mío, lo haré. Pensé que todo estaba claro, que mi trabajo terminaba en las traducciones y que el embarazo, aunque inesperado, era solo eso, una consecuencia humana. Pero nada en el palacio era tan inocente como parecía. Un día, la jefa de protocolo me pidió que firmara unos documentos para regular mi estancia y asegurar protección médica para el bebé. Eran varias hojas, en árabe clásico, con terminología legal que apenas entendía. Me aseguró que era un trámite habitual. Yo, cansada, con náuseas y el cuerpo hinchado, firmé. Firmé sin saber que acababa de ceder algo más que mi derecho a decidir. Firmé el inicio de mi esclavitud. Semanas después, cuando empecé a hacer preguntas, me lo soltaron con una frialdad brutal. Había firmado un pacto de cesión parcial de tutela. En palabras simples, el palacio, el jeque, tenía derecho legal sobre mi hijo. ¿Cómo puede ser esto legal?, grité entre lágrimas en la oficina de un asesor del palacio. El hombre bajó la mirada. Aquí, las leyes son diferentes. El linaje del jeque está por encima de todo, incluso de la madre. Quise romperlo todo. Quise gritarle al mundo, pero nadie me escucharía. Y peor aún, nadie me creería. Fue entonces que comencé a entender que todo había sido orquestado desde el principio. La invitación, la oferta, los textos antiguos, las cenas con el jeque, todo. Yo era parte de un plan. No me eligieron por casualidad. Me eligieron por mi genética, por mi historia familiar, por mi sangre. La extranjera con la sangre adecuada, decían los documentos internos que más tarde logré espiar con ayuda de un sirviente silencioso que me tenía compasión.
no era una mujer, era una incubadora. Y mi hijo, una llave para abrir puertas que siglos de guerra y conspiración no habían podido destrabar. Ese día me prometí algo. Nunca volvería a afirmar nada sin saber qué contenía. Nunca volvería a confiar en una sonrisa del palacio. Y sobre todo, nunca entregaría a mi hijo, ni muerto el jeque, ni muerta yo. El ala del harén no era como la imaginaba. No había danzas ni seducción exótica, solo un silencio espeso, mujeres caminando como sombras y ojos que ya no brillaban. Ahí me llevaron cuando el embarazo ya era visible. Me dijeron que era para cuidarme mejor, pero en realidad era para esconderme. El harén era un lugar de mujeres rotas. Todas teníamos algo en común. Habíamos sido elegidas, no por amor ni por deseo, sino por función. Algunas venían de familias acomodadas que ofrecieron a sus hijas como monedas de alianza. Otras, como yo, llegaron por engaño, por necesidad, por ignorancia. La primera en hablarme fue Sahar, una joven de Yemen, con ojos dulces y voz baja. Me llevó pan caliente una noche, sin que nadie se diera cuenta. Vi cómo te miraba, susurró. Todas pasamos por eso. ¿Por qué no huyen?, pregunté. Mi voz era más rabia que curiosidad. Ella bajó la mirada, porque a algunas ya no nos queda nada afuera. Con el tiempo fui conociendo otras historias. Laila, que perdió a su hija en un parto inducido. Maja, que nunca había salido del palacio desde que tenía 12 años. Sara, que hablaba con los muros porque era la única forma de no enloquecer. Cada historia era un eco de la mía. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que todas ellas habían perdido la fe en escapar. ¿Alguna lo intentó?, le pregunté a Sahar una noche de tormenta de arena. Ella se quedó en silencio. Luego, en voz apenas audible, dijo: una, hace años. La encontraron en el desierto, abrazando a su bebé muerto. Dicen que el viento la enterró poco a poco. El jeque no dijo una sola palabra. Solo cerró el ala del sur y jamás volvió a mencionarla. Sentí náuseas. El aire me quemaba los pulmones. Y sin embargo, entre todas esas voces tristes, la mía comenzaba a encenderse. No podía convertirme en otra historia más que nadie contaría. Yo tenía algo que ellas no tenían, una promesa interna, una rabia viva y un hijo que merecía más que esas paredes silenciosas. Por eso comencé a escuchar, a observar, a anotar mentalmente cada rutina, cada cambio de guardia, cada pasillo sin vigilancia, porque la única forma de salir era desde adentro. Todo comenzó con una cucharada de sopa. Era de lentejas, espesa, caliente y con un leve sabor amargo, apenas perceptible. Si no hubiera estado alerta, no lo habría notado, pero ya no confiaba en nadie, ni en los rostros amables, ni en los platos tibios. Esperé a estar sola y vertí la sopa en una maceta del patio interior. A la mañana siguiente, el arbusto estaba marchito, ennegrecido. Habían intentado envenenarme. No sabía si era una advertencia o un intento fallido, pero comprendí que ya no tenía tiempo. Me querían fuera del juego, y si yo desaparecía, el niño sería suyo. Decidí actuar. Esa misma noche le hablé a Sahar con el corazón acelerado. Ella me escuchó sin parpadear, mientras yo le confesaba lo que había descubierto. Pasillos ocultos, turnos de los guardias, rutinas del personal de limpieza. Le hablé del túnel bajo el patio de las fuentes, del que había leído en uno de los textos antiguos que traduje, y le pregunté si me ayudaría. Sahar tembló. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que nos pasaría si fallamos? Sí, pero prefiero morir huyendo que vivir muerta aquí. Esa noche no dormimos, planeamos, contamos los minutos entre los cambios de ronda, ocultamos víveres en el fondo del armario. Yo preparé al bebé, envolviéndolo con varias capas finas de tela para protegerlo del frío. Lo besé tantas veces como si fuera la última, pero algo salió mal. Justo cuando íbamos a salir por la puerta del ala sur, Laila apareció. Nos miró con ojos de fuego, gritó algo en árabe. Las luces se encendieron. Sahar me empujó. «¡Corre, María! ¡Por tu hijo!». Me lancé al pasillo, abrazando al bebé con fuerza. Escuché gritos, pasos, caos. No volví la vista atrás. Corrí hasta el muro del jardín oculto. Me raspé las manos abriendo la compuerta. Caí al túnel, jadeando, cubierta de sudor y tierra. El bebé lloraba, confundido por la oscuridad. Arrastrándome, avancé. Y cuando por fin vi la luz de la luna al final del túnel, comprendí que ya no había retorno. Había cruzado el umbral. Ahora ya no era solo una prisionera huyendo, era una madre que había declarado la guerra. Cuando nació, no lloró de inmediato. El silencio en la sala fue tan pesado que por un momento pensé que lo había perdido. Pero entonces lo escuché, un llanto agudo, rebelde, como si el mismo desierto despertara con él. Y entonces
Vi sus ojos. No eran azules ni verdes, eran grises, grises como las nubes antes de una tormenta. Hasta la enfermera se detuvo. Lo sostuvo por un momento, como si no supiera si entregarlo o arrodillarse ante él. Luego me lo colocó en el pecho y susurró, como si no quisiera que nadie más la oyera. Es él. No entendía a qué se refería, no ese día, pero semanas después, cuando el jeque vino a verlo por primera vez, lo comprendí. Él no miraba a mi hijo como un bebé, lo miraba como un símbolo, como una confirmación de algo que había estado esperando por años. Y entonces pronunció las palabras que aún me atormentan. Los ojos de la tormenta, igual que su tatarabuelo. Me helé. Había algo más, algo que yo no sabía, algo que hacía que mi bebé no fuera solo sangre, sino profecía. Empecé a escarbar en textos antiguos, en los documentos que antes había traducido sin entender el contexto. Descubrí que existía una leyenda en la dinastía del jeque, que nacería un heredero fuera del palacio, con sangre extranjera y ojos grises como la tormenta, y que él sería el reiniciador del reino, el que pondría fin a siglos de guerra interna, disputas de sangre, traiciones. Lo estaban esperando, y yo lo había traído al mundo, pero para mí, él no era un símbolo, era mi hijo, mi niño, el que apretaba mi dedo con su manita mientras dormía, el que se calmaba solo al escuchar mi voz cantándole una nana catalana. Y entonces lo entendí con claridad. No querían quitarme a un niño, querían convertir a mi hijo en una bandera, y yo no dejaría que lo usaran, no dejaría que creciera sin saber lo que es un abrazo sincero, no permitiría que viviera bajo una corona de oro, pero sin amor. Aunque el mundo entero lo viera como una profecía, para mí siempre sería mi tormentita, mi milagro, mi razón. La encontré por accidente. Estaba buscando entre mis pocas pertenencias algo que pudiera vender o intercambiar en caso de necesitar escapar más lejos. Pero cuando abrí el forro del bolso de cuero que llevaba desde Barcelona, algo crujió. Era un sobre viejo, cerrado con lacre rojo, y mi nombre escrito a mano, María Fernanda. Reconocí la letra de inmediato, mi madre. El corazón se me detuvo. Nunca me habló de ninguna carta, y sin embargo, ahí estaba, esperando a ser leída. La abrí con manos temblorosas. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque algo en tu vida cambió de forma profunda. Tal vez te encuentras lejos o en peligro, tal vez estás sola, pero quiero que sepas una cosa. Tú no viniste al mundo por accidente. Cuando eras niña, te enfermaste gravemente. Ningún médico sabía qué tenías. Fue una mujer de Marruecos, una partera antigua, quien te salvó. Ella me dijo que tú eras especial, que tu sangre cargaba una memoria vieja, algo que no podía explicar, pero que algún día cambiaría vidas. Yo no quise creerlo. Pensé que eran palabras de consuelo, pero al verte crecer, tan distinta, tan fuerte, tan intuitiva, empecé a sospechar que tal vez esa mujer tenía razón. Sé que a veces sientes que no encajas, que hay una parte de ti que no pertenece a ningún lado, pero eso es porque tú no fuiste hecha para quedarte, fuiste hecha para mover el mundo. No confíes en el poder disfrazado de protección, no entregues tu alma a quien ofrece oro, pero esconde cadenas. Y por favor, si alguna vez tienes un hijo, protégelo, con todo, con tu vida si hace falta, porque ese niño será más que tuyo, será de todos, y el mundo querrá hacer lo suyo, pero tú, hija mía, tienes el fuego para defenderlo. Siempre tuya, mamá. Lloré como nunca. Ahí, en el suelo de una casa abandonada donde me escondía con mi bebé, apreté la carta contra el pecho y sentí una fuerza nueva nacer dentro de mí. Mi madre lo sabía, siempre lo supo. No estaba loca, no estaba sola. Y si esa carta había llegado a mis manos justo ahora, era porque el destino también estaba de mi lado. El pasado, el presente y el futuro estaban conectados. Y mi hijo era el hilo que lo tejía todo, pero yo era la aguja. Y ahora sabía lo que debía hacer. La primera vez que lo vi, pensé que era uno más, otro sirviente más del palacio, silencioso, sumiso, invisible. Se llamaba Adem y se encargaba de limpiar el ala donde dormíamos las mujeres del harén. Siempre bajaba la cabeza, siempre parecía saber cuándo callar. Pero había algo en su forma de moverse, una tensión en los hombros, una conciencia detrás de los ojos, como si estuviera fingiendo ser menos de lo que era. Fue él quien me dejó un trozo de pan envuelto en una servilleta bajo la almohada, la noche que me encerraron sin comida. Fue él quien, sin decir palabra, deslizó un pequeño mapa enrollado dentro de una botella vacía de leche, cuando empecé a buscar rutas de escape. Pero no fue hasta que mi bebé enfermó, una fiebre repentina, fuerte,
implacable, que me mostró su verdadero rostro. Yo gritaba por ayuda, golpeaba la puerta. Nadie venía. Nadie quería escuchar a una madre suplicando a la medianoche. Y entonces la puerta se abrió y era él, Adem. «Dámelo», me dijo con firmeza, sin titubear. Lo envolvió, lo revisó, le aplicó un paño con algo que olía a hierbas y por primera vez me miró directo a los ojos. «No soy un sirviente, estudié medicina en el Cairo, pero eso no le importa al jeque. Aquí solo soy una sombra más, hasta que ya no pueda serlo». Me senté en silencio. No sabía si podía confiar. No sabía si era una trampa más. «¿Por qué me ayudas?», pregunté. Su respuesta fue tan simple y tan poderosa. «Porque una vez mi hermana fue tú y nadie la ayudó». Desde entonces, Adem se volvió mi sombra fiel. Me enseñó rutas dentro del palacio, me ayudó a esconder documentos, me reveló secretos que solo un infiltrado como él podría conocer. Las disputas internas, los enemigos del jeque, los pasadizos olvidados, pero también me mostró algo más: humanidad. En medio de aquel lugar seco, dorado por fuera pero podrido por dentro, conocí a alguien que no quería nada de mí, que no me exigía, que no me vigilaba, solo me apoyaba, en silencio, con dignidad. Adem no quería salvar un reino, solo quería que un niño creciera con su madre. Y yo, por primera vez, sentí que no estaba completamente sola. En un mundo de máscaras, había encontrado un rostro real. Nunca imaginé que el día más oscuro de mi vida vendría envuelto en incienso, música suave y telas doradas. El jeque lo llamó el ritual de entrega, una tradición ancestral para honrar al futuro heredero del trono. Pero yo sabía la verdad. Era el día en que planeaban arrebatarme a mi hijo para siempre. La invitación me llegó sellada en un sobre blanco, con letras bordadas en oro. No era una solicitud, era una orden. La ceremonia sería en 3 días. Al amanecer, en el Salón de los Espejos, el más sagrado del palacio, mi hijo sería presentado ante los ancianos del Consejo Real y consagrado como parte de la sangre del desierto. Le quitarían mi apellido, mi historia, mi voz, me borrarían. Adem me lo confirmó con el rostro pálido, apenas susurrando: «Una vez que lo presenten ante el consejo, legalmente no podrás recuperarlo. Lo registrarán como descendiente directo del jeque. Y tú serás apenas la madre portadora». Esa noche no dormí. Sujeté a mi hijo como si el calor de mi piel pudiera sellarlo a mí. Lloré en silencio mientras le cantaba la nana que mi mamá me cantaba a mí. Y por primera vez pensé en rendirme. Pero cuando lo vi abrir los ojos en la madrugada, esos ojos grises como el cielo antes de romperse, sentí una furia nueva. No era miedo, era fuego. No me lo quitarían. Al día siguiente empecé a moverme. Le pedí a Adem un favor imposible: que consiguiera una copia de la llave del ala de los establos. Si íbamos a escapar, tendría que ser antes del ritual. Esa era nuestra única ventana. Mientras tanto, fingí obediencia. Asistí a las pruebas del vestuario. Dejé que me cubrieran con sedas blancas. Permití que las sirvientas pintaran mis manos con henna, como si me casara con mi propio destino. Pero por dentro estaba planeando una guerra silenciosa, maternal, letal. Porque el ritual no sería una celebración, sería la última oportunidad del jeque de arrebatarme todo, y la mía de destruir su imperio desde el corazón. La luna esa noche parecía una herida abierta en el cielo, llena, blanca, testigo silenciosa de lo que estaba por suceder. Todo estaba listo. Adem había hecho lo impensable. Consiguió la llave de los establos, un juego de ropas viejas para disfrazarnos como trabajadores del jardín, una cantimplora con agua, algo de comida seca y el mapa de un camino olvidado, una ruta de escape que pasaba por detrás de las murallas, donde antiguamente llevaban a los enfermos para no ser vistos. Era ahora o nunca. Mi bebé dormía atado a mi pecho, envuelto en telas oscuras. Antes de salir, lo besé en la frente. «Vamos a volver a casa», le susurré, con la voz temblando de coraje y ternura. Sahar nos abrazó sin decir palabra. En sus ojos había miedo y esperanza. Me entregó un pequeño amuleto de madera. Fue de mi madre, que la proteja también a ella. Cruzamos los jardines como sombras. Cada paso sonaba más fuerte en mi pecho que en el suelo. Sentía el corazón retumbando en mi garganta. Un perro ladró a lo lejos. Un guardia tosió. Cada sonido era una amenaza. Al llegar a los establos, Adem abrió la puerta con manos temblorosas. Todo estaba oscuro, pero el olor a heno y tierra mojada me resultó casi reconfortante, como si por primera vez en meses respirara algo real. Nos montamos en un burro viejo, silencioso, que conocía el terreno como si también quisiera huir. Salimos por una brecha trasera, justo cuando el viento comenzó a soplar con fuerza, levantando arena como un velo que nos cubría. Pero no llegamos lejos. Un disparo al aire,
Un grito, luces encendiéndose, el rugido de un motor. Nos habían visto, o alguien nos había delatado. No lo supe entonces, solo supe que corríamos por nuestras vidas. Adem me gritó: «Sigue recto, no te detengas, yo los distraigo». Quise negarme, pero no había tiempo. Me lancé al desierto, al vacío de la noche, con el alma desgarrada. No sabía si él sobreviviría, solo sabía que no podía mirar atrás. La arena cortaba mi piel como cuchillas, pero cada paso que daba era un paso más lejos del ritual, un paso más cerca de la libertad. No sé cuánto tiempo corrí, solo recuerdo que cuando me derrumbé al amanecer, agotada, temblando, cubierta de sangre y arena, mi hijo aún respiraba, y en sus ojos, esos ojos de tormenta, vi algo que me hizo seguir, una promesa, una señal. Aún no estábamos a salvo, pero tampoco estábamos vencidos. Pensé que lo peor ya había pasado. Pensé que después de escapar del palacio, de burlar al jeque, de sobrevivir al desierto, lo más difícil había quedado atrás. Me equivoqué. Llegamos a un pequeño refugio al norte, una aldea donde los rostros no tenían nombres y el silencio era regla. Un anciano nos ofreció un cuarto humilde detrás de una tienda de telas. Me dio un pedazo de pan y un cuenco con leche de cabra. No hizo preguntas, solo dijo: «Aquí no juzgamos, aquí solo se respira». Por un momento me permití bajar la guardia. Me permití soñar con quedarme ahí unos días, con ver a mi hijo dormir sin sobresaltos. Le canté una canción de cuna y sentí que, por fin, la tormenta había pasado. Pero esa misma noche tocaron la puerta y cuando abrí, la vi, Laila. Sí, la misma mujer del harén que gritó cuando intentamos escapar, la que nos delató. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, con el cuerpo temblando. «Vine a ayudarte». No pude evitar reír con amargura. ¿Ayudarme? ¿Después de venderme? No lo entiendes, me dijo con los ojos húmedos. Si no lo hacía, iban a matar a mi hermana. El jeque la tenía prisionera. Me prometió liberarla si te entregaba, pero no cumplió. La mataron igual. Y entonces supe que todo lo que tocan lo destruyen. Me quedé en silencio. Parte de mí quería gritarle, empujarla, culparla por todo, pero otra parte reconocía en su rostro el mismo dolor que yo había sentido tantas veces. Sé que no puedes perdonarme, continuó, pero vine a advertirte. Alguien aquí trabaja para el jeque. Te están buscando y no estás segura. Tienes que irte esta misma noche. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. La traición más dolorosa no fue la suya. Fue la traición del mundo, de creer que en algún rincón podría existir un lugar donde al fin estuviéramos a salvo. Tuve que volver a empacar, volver a cubrir a mi hijo, volver a escapar, como si la paz fuera un espejismo que se alejaba cada vez que creía tocarlo. Antes de partir, Laila me entregó algo envuelto en tela, una foto antigua, mi madre, abrazada a una mujer que no reconocí. Por detrás, una palabra escrita con tinta corrida: hermandad. No entendí su significado en ese momento, pero supe que esa imagen tenía un mensaje, una pista, un secreto que me acercaba a la verdad, y a medida que me alejaba bajo el manto de la noche, con la traición aún doliendo en el pecho, lo juré, no volvería a confiar, pero tampoco volvería a rendirme. La frontera no era un lugar, era una idea. Un rumor que circulaba entre las mujeres del harén, entre los comerciantes que hablaban en voz baja, entre los textos antiguos que leía escondidas. Más allá del valle de las sombras hay un paso escondido, una grieta en la tierra donde ni el poder del jeque alcanza. Allí me dirigí. Cruzamos caminos olvidados, dormimos bajo techos de piedra, comimos lo que pudimos encontrar. Cada vez que mi hijo tosía, me congelaba. Cada vez que alguien me miraba 2 segundos de más, apretaba el cuchillo oculto en mi bota. Pero llegamos. Después de días de polvo y miedo, llegamos. El lugar no tenía nombre, solo un muro de adobe cubierto de mensajes escritos a mano, promesas, oraciones, nombres de niños perdidos. Era como un altar improvisado en medio de la nada. Ahí vivía gente rota, refugiados, exiliados, madres solas, hombres sin patria. Nadie preguntaba quién eras, nadie miraba por encima del hombro. Un hombre viejo nos recibió. Tenía la piel como cuero seco y los ojos grises, como los de mi hijo. ¿Vienes de parte del viento?, preguntó. No entendí su frase, pero asentí, y fue suficiente. Me dieron un rincón en una casa comunal, un techo de lámina, una cama dura, agua caliente una vez por semana, y por primera vez nadie me perseguía. Allí, por unos días, pude ser solo eso, una madre, no una fugitiva, no una elegida, solo mamá. Vi a mi hijo gatear por la tierra roja, reírse al ver un camello, quedarse dormido con la boca abierta como cuando era recién nacido. Pero la paz en la frontera no dura. Y yo lo supe cuando vi el dron, una pequeña luz moviéndose en el cielo como un insecto que no pertenece a ese mundo. Lo vi una noche, justo cuando amamantaba al bebé, y supe que era cuestión de tiempo. El jeque no se detiene, el desierto no olvida, no podíamos quedarnos. Otra vez,
la tormenta se acercaba. Pero esta vez, yo ya no era la misma. Esta vez iba a enfrentarla de frente. Durante los días en aquel refugio improvisado en la frontera, tuve la sensación de que, por fin, podía respirar. Mi hijo, cubierto de polvo rojo y risas inocentes, dormía con los pulmones tranquilos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la tormenta había retrocedido, pero aquella paz fugaz era tan frágil como el ala marchita de una mariposa. Su precio empezaba a revelarse. Una noche me despertó el llanto. No era el llanto de un bebé hambriento o asustado, era un llanto de dolor. Me incorporé de un salto, el corazón encogido, y observé al pequeño temblar entre mis brazos. Su frente estaba caliente, sus manitas pálidas. El resplandor de una lámpara de aceite iluminaba su cara, reflejando en sus ojos grises el terror que él no comprendía. «Shh, tranquilo, amor», susurré, aunque mi propio cuerpo temblaba. «Mamá está aquí», lo arrullé, pero su llanto no cesaba. Cada sollozo se sentía como un puñal. Sabía que no podía quedarme inmóvil. Si no hacía algo, mi hijo que era todo lo que tenía, podría perderse para siempre. Salí de la pequeña choza de lámina con el bebé sostenido contra mi pecho, envuelto en sus mantas, y caminé despacio hacia donde el anciano del albergue guardaba un botiquín. La madera de la casa crujía con cada paso. El viento azotaba la lámina, pero mi determinación era más fuerte. «Por favor», le dije con voz temblorosa, «necesito algo para bajarle la fiebre. Tiene que ayudarlo». Él me observó largo rato, con esos ojos grises que conocían el dolor del desierto, y asintió. Me entregó un frasco pequeño, con gotas hechas de hierbas amargas. 1 gota por kilo de peso cada 4 horas, me indicó. Y agua azucarada, que beba despacio. Volví a la choza con el frasco, encendí la lámpara, mezclé las gotas con agua tibia y di al bebé un poco. Lo envolví en mantas, presioné mi cuerpo contra el suyo. Su respiración era irregular. Yo me quedé despierta, temerosa, sobre el colchón duro de madera, acariciando su frente hasta que la fiebre cedió. Esa fue la primera cicatriz invisible que el refugio me regaló. La certeza de que, aunque estuviéramos lejos del palacio, el peligro, el hambre, la enfermedad, las noches heladas, podía ser tan letal como cualquier espada. Durante los siguientes días, lo cuidé con devoción casi sagrada. Cada bocado de pan seco que comíamos, cada sorbo de agua racionada, lo guardaba para él. Mi propio cuerpo se consumió en silencio. Sentía que mi mirada se volvía vidriosa. Mis fuerzas flaquearon. Pero mientras lo viera respirar, mientras su pequeño pecho subiera y bajara al dormir, sabía que no había vuelta atrás. No podía rendirme, no quería rendirme. Hubo un atardecer, uno de esos en los que el cielo parece incendiarse y el suelo refleja tonos dorados, en que te das cuenta de que estás construyendo algo frágil, pero real. Caminé con él hacia el borde del campamento, acunándolo en brazos. El viento levantaba arena rojiza que danzaba en el crepúsculo. Lo acomodé en mi regazo, lo observé dormir. Sus pestañas eran ligeras, sus labios suaves, su llanto, ahora ausente. Me permití un momento de paz, un suspiro, cerrar los ojos. Pero la vida nos recordó, como lo hace siempre, que nada es gratis. La madrugada siguiente, escuché voces al otro lado del muro de adobe, voces bajas, susurros, pasos apresurados. Mi corazón dio un vuelco. Desperté al bebé con suavidad. Presioné mi dedo en sus labios para que guardara silencio. Me levanté, procurando no hacer ruido. A través de la rendija de la puerta, observé sombras acercarse. Hombres, con linternas. Uno de ellos se detuvo. Se quitó el turbante. Su rostro era duro. Tenía un collar, el símbolo del guardaespaldas del jeque, colgando de su cuello. Mi pecho se estranguló. Supe que nos habían encontrado. Quise correr, tomar al bebé y huir otra vez. Pero no tuve tiempo. Antes de reaccionar, la puerta se abrió. Los hombres entraron. Mientras uno alzaba la lámpara, revelando mi figura demacrada, otro apuntaba con algo resplandeciente. Un arma. «Tómala», dijo el primero, señalándome con frialdad. Y al bebé también. El miedo me inundó. Fue como si mi cuerpo se quedara sin cadenas. La rabia se apoderó de mí. Agarré al niño contra mi pecho y retrocedí, buscando las pocas pertenencias que quedaban en la choza. No había camino claro, solo instinto. «¡No!», grité. «¡No se lo lleven!». Uno de ellos dio un paso hacia mí. El brillo del arma bailó con las llamas de la lámpara. Mi hijo lloró, con fuerza, como si entendiera el peligro. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No era solo miedo, era furia, era amor, era todo lo que soy. Escoltada,
Le susurré una mentira. Le dije que correría con ellos, que los llevaría hasta donde viniera, que pensara en la salud del bebé. Pero sus ojos, esos ojos vacíos de piedad, no escuchaban súplicas, solo órdenes, solo vendetta. Y entonces lo sentí, los dedos fríos clavándose en mis muñecas, dolor punzante, un tirón brutal, gritos, el llanto de mi hijo, mezclado con promesas rotas, con amenazas, con odio. No recuerdo cómo dejé de mirar. Solo sé que en ese momento no importaba quién era yo. Importaba quiénes querían que dejara de ser, atada, sujetada. La llevaron al medio del patio, ante todos, mientras mi hijo era arrancado de mis brazos. El sonido fue como un cuchillo girando sobre piedra, sus llantos, sus pequeños puños aferrándose al aire mientras alguien lo levantaba, lo sostenía, lo mostraba, como si fuera un trofeo. «Eres de nosotros», escuché proclamar, la voz del guardaespaldas, firme, cruel, y luego un silencio que retumbó en mis huesos. Mi mundo se detuvo, el aire se volvió pesado. El sol, cuando al fin alzó su luz sobre ese patio, parecía contemplar un crimen. Ellos se alejaron conmigo, en medio del silencio rotundo de quienes temen mirar. Sentí el suelo crujir bajo mis pies. Creí morir, creí que mi hijo moriría también, no por balas, no por heridas, sino por la ausencia de mi abrazo, por la traición del destino. En ese momento entendí que el precio de mi amor maternal iba a ser mayor de lo que imaginé. No bastaría esconderme, no bastaría huir, no bastaría llorar. Tenía que pelear. Tenía que aferrarme a la rabia, al dolor, a la determinación que corría por mis venas, para rescatarlo, para rescatar lo que él significaba: esperanza, futuro, redención. Mientras caminaban conmigo, atada y vigilada, y él se alejaba en brazos extraños, con su llanto quebrado resonando en el viento, mi mente trazó un plan salvaje, desesperado, lleno de riesgos, pero con un solo objetivo firme: recuperarlo. Porque ahora sabía que el amor maternal no exige condiciones, no se negocia, no cede ante amenazas. El amor maternal exige sacrificios, exige coraje, y cuando todo está en juego, exige un precio. Estoy lista para pagarlo. Nunca pensé que volvería a poner un pie en ese lugar. El palacio se alzaba frente a mí como un monstruo que dormía de día, pero devoraba por la noche. Las cúpulas doradas, las columnas de mármol, los jardines perfectamente cuidados, todo seguía igual. Pero yo ya no era la misma mujer que había cruzado esas puertas meses atrás. Esta vez no venía a traducir, no venía a obedecer, no venía a suplicar, venía a recuperar a mi hijo, y no me importaba si tenía que incendiar ese imperio para lograrlo. Los hombres del jeque me escoltaron hasta el interior. No me golpearon, pero su forma de sujetarme hablaba de propiedad, no de respeto. Me llevaron por pasillos conocidos, cada rincón cargado de memorias que me arañaban la piel. Pasamos por el patio donde me sentaba a leer antes de que todo se rompiera, por la fuente donde le cantaba a mi bebé, mientras aún creía que todo era un sueño, no una trampa. Me encerraron en una habitación sin ventanas, una jaula pulida. Ahí esperé, horas, tal vez un día entero, sin comida, sin agua, sin saber dónde estaba mi hijo, hasta que la puerta se abrió, y él entró. El jeque vestía de blanco, como si la pureza pudiera disfrazar sus crímenes. Su andar era seguro, como el de alguien que cree tener el destino en la palma de la mano. Me miró con una mezcla de triunfo y decepción. «Nunca imaginé que volverías por voluntad propia», dijo. «No es voluntad», le respondí, «es necesidad. Tu hijo está bien», agregó, como si eso bastara, como si el dolor de haberlo perdido no necesitara explicación. «¿Dónde está? ¿Dónde pertenece?», dijo con esa calma venenosa. «Ha sido presentado ante el consejo. Ya tiene nombre real. Ya es parte del linaje. Ya no es tuyo». Sentí un hueco abrirse en mi pecho, pero no dejé que me viera quebrarme, no frente a él. «Entonces vengo a decirte algo», le dije, firme, midiendo cada palabra. «No importa cuántos títulos le pongas, no importa cuántas túnicas reales le pongas. Él va a crecer sabiendo quién soy, va a buscarme, va a preguntarte por qué lo alejaste de su madre. Y ese día, jeque, se va a romper todo lo que has construido». Hubo un silencio denso. Luego, su mirada cambió. Ya no era solo el hombre seguro de sí mismo, era alguien molesto, inquieto. «Te quedarás aquí», dijo. «Serás vista, pero no escuchada. Una sombra en el palacio, pero cerca de él. Eso es lo máximo que obtendrás». «No vine a quedarme, vine a recuperar lo que me pertenece», le respondí, acercándome tanto que pude ver la ira crecer en sus pupilas. «Vine a terminar lo que tú empezaste». Esa noche me devolvieron al ala del harén, pero nada era igual. Las mujeres me miraban con respeto, incluso con miedo.
Yo ya no era la española ingenua, ahora era la madre que volvió. Sahar me recibió en silencio, me abrazó fuerte, me pasó un papel escondido en el puño de su vestido. Te lo dejaron, un hombre, no dijo su nombre, solo que confíes en que no estás sola. Abrí el papel con manos temblorosas. El ritual no está completo, el consejo no firmó, hay un día más. Solo uno. Después será legal. Mi corazón explotó. Aún tenía una ventana, una última oportunidad. Corrí a la biblioteca. Sabía dónde se guardaban los registros reales. Gracias a mis días como traductora, conocía la clave para abrir la sección restringida. Allí, bajo polvo y silencio, encontré el documento. Y era cierto, faltaba una firma. El anciano del consejo más viejo no había asistido, por enfermedad. Sin esa firma, el nombramiento de mi hijo no tenía valor legal. Eso lo cambiaba todo. Corrí al cuarto, no dormí, no comí, planeé. Al amanecer siguiente, el jeque se reuniría con los líderes extranjeros para una cena en los jardines del trono. Había música, vino y discursos. Sería la única noche en que la seguridad estaría más relajada y donde todas las puertas, incluso las de los cuartos reales, quedarían abiertas. Le hablé a Sahar, le conté el plan. Ella solo preguntó una cosa: ¿y si no lo logras? Entonces moriré intentándolo, le dije, pero no viviré un solo día más sabiendo que no hice todo por él. Ella asintió, y sin decir más, me entregó una daga. Por si todo falla, guardé el arma bajo la tela de mi vestido. Me cubrí el rostro con un velo de seda. Me infiltré entre las sirvientas que llevaban bandejas. Nadie sospechó. Mi paso era seguro. Mis ojos estaban fijos. Tenía un solo destino, el cuarto del heredero. Mi hijo. La puerta estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido, y ahí estaba él, dormido, vestido con ropa de príncipe, rodeado de riquezas que no significaban nada. Me acerqué, lo tomé en brazos. Su calor, su olor, mi hijo, mi mundo, mi revolución. Abrió los ojos, sonrió y dijo una palabra que me rompió por dentro: mamita. Lloré, pero no había tiempo. Tenía que huir, una vez más, y esta vez no fallaría. No llegué lejos. Apenas había cruzado el pasillo con mi hijo envuelto en mantas, cuando dos guardias me interceptaron. No gritaron, no me golpearon, solo me rodearon en silencio, como si ya supieran que esto pasaría. El jeque apareció detrás de ellos. Sus pasos eran lentos, pero cada uno sonaba como un golpe seco en mi pecho. ¿Creíste que no te estaría vigilando?, dijo, sin levantar la voz. Este palacio fue construido sobre la traición, y la traición se anticipa. Sujeté a mi hijo con más fuerza. No es tuyo, le dije. Nunca lo será. Él sonrió, una sonrisa amarga. Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad? Me miró con lástima, como si supiera algo que yo no. Y entonces me lo dijo, con calma, con ese tono asquerosamente sereno que usaba cuando iba a destruir a alguien. Tu hijo no es solo mío por derecho, es mío por origen. Fruncí el ceño, el corazón se me fue al suelo. ¿Qué estás diciendo? El jeque caminó hacia una caja de madera que llevaba en las manos. La abrió. Dentro había documentos, papeles antiguos, fotografías y al fondo una prueba de ADN sellada. Hicimos el análisis cuando nació. Usamos una muestra de su cordón umbilical. No solo tiene mi sangre, también la de tu madre. ¿Qué? Tu madre, María Fernanda, dijo, con una expresión casi triste, fue parte del linaje, descendiente de una rama perdida de la familia real, española por accidente, pero sangre del desierto por destino. Me quedé congelada, no podía respirar. Eso es mentira. Él me mostró una foto. Mi madre, mucho más joven, al lado de un hombre que reconocí al instante, el padre del jeque. Mi hijo era el reflejo exacto de sus ojos. Ella huyó, escapó con ayuda de extranjeros, ocultó su identidad, cambió de nombre, vivió en Europa como si nada. Pero tú la delataste con tus ojos. Por eso te buscamos, por eso te trajimos. Caí de rodillas. No era solo mi hijo el elegido, era yo. Yo era parte de ese linaje maldito. Mi mente se desmoronaba. Todas las piezas encajaban de pronto. La carta que mi madre me dejó, sus silencios, sus miradas perdidas al horizonte, su negativa a hablar del pasado. Te íbamos a dejar ir, continuó el jeque, pero al nacer tu hijo, la profecía se cumplió. No podíamos permitir que el linaje verdadero creciera fuera del control del reino. Tú no solo diste a luz al heredero, tú eres el puente entre dos mundos. Eres la clave. El aire se volvió más denso que nunca. El dolor era tan profundo que ya no sentía las lágrimas correr. Pero entonces lo miré a él, a mi hijo, sus ojos, su respiración, su fuerza. No importaba lo que dijeran los papeles, no importaba lo que dijera el pasado. Yo no era una pieza en su juego, no era una portadora, no era un símbolo, era su madre, y eso lo cambiaba todo. Me puse de pie con una calma que no reconocía. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Gracias, le dije al jeque. Me acabas de dar la única prueba que necesitaba. ¿Prueba? Saqué la daga que Sahar me había dado, no para usarla en él,
no aún. La usé para cortar las mantas de mi hijo, dejando al descubierto la marca que nació en su espalda. Un lunar en forma de luna creciente. Una marca que también tenía mi madre. Una marca que aparece en los registros reales, en cada heredero verdadero. Tú nunca tuviste esta marca, le dije. Por eso te aferras a mi hijo, porque sabes que tú no eres el verdadero. Siempre lo supiste. El jeque retrocedió un paso. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Mentira, murmuró. No, es tu final. Los guardias dudaron, se miraron entre sí. Uno bajó su arma, el otro dio un paso atrás. La verdad era más fuerte que cualquier orden. Adem apareció en ese momento, como una sombra entre columnas. Estaba herido, pero vivo. Me hizo una señal. Todo estaba listo. Corrí, esta vez sin mirar atrás. Corrí no como una fugitiva, corrí como una madre, que había ganado. El palacio ya no brillaba. Algo había cambiado en el aire. Una grieta invisible recorría los muros de mármol como si el corazón de esa fortaleza dorada empezara a desmoronarse desde adentro. Corría por los pasillos con mi hijo en brazos, con los pies descalzos, la garganta seca, pero con una sola cosa clara en mi mente. No iba a detenerme. Adem me esperaba en el establo trasero, el mismo que usé aquella noche para escapar. Él me guió en silencio, cojeando, sangrando, pero con la mirada más firme que nunca. Tienes que salir ahora, me dijo. Esta vez no hay otra oportunidad. ¿Y tú? Pregunté, sujetando a mi hijo más fuerte. Mi vida no vale más que la de él. ¿Y tú? Tú tienes que vivir para contarlo. Quise discutir, suplicarle que viniera, pero él ya se alejaba hacia la entrada principal, sabiendo que sería la distracción. Lo último que vi de Adem fue su silueta enfrentando a los guardias, con una bengala encendida en alto, gritando palabras en árabe que yo no entendí, pero que estremecieron todo el desierto. Mientras él gritaba, yo volaba. Crucé los jardines. El fuego de la bengala iluminaba las paredes. Sirvientas corrían. Se escuchaban explosiones pequeñas, disparos, caos. El reino entero se venía abajo como una torre de cartas. Logré llegar a la salida norte, donde un vehículo viejo me esperaba. Sahar estaba al volante, su cara cubierta con un velo. ¡Súbete!, gritó. No dudé. Nos lanzamos a la noche sin luna, entre el rugido de los motores, la arena volando como cuchillas y los gritos lejanos de quienes sabían que el trono se estaba rompiendo. Atrás quedó el palacio, atrás quedó el jeque, su corona hueca, su legado construido sobre mentiras. Por primera vez, él no tenía el control, porque la verdad lo había desarmado. Horas después, nos refugiamos en una casa abandonada en el límite de un oasis. Allí descansamos. Mi hijo dormía en mi pecho. Yo no podía dejar de observarlo. Estaba exhausta, cubierta de polvo y sangre seca, pero estaba completa. Sahar me miró, me acarició la mano. No sabes lo que provocaste. Hay soldados que están desertando, gente que empieza a preguntar. Hay mujeres que por primera vez están levantando la voz. Esto no es solo una fuga, es un temblor. No lo hice por revolución, le respondí. Lo hice por él. Ella sonrió. A veces, lo uno lleva al otro. Al amanecer, encendí la radio de baterías que había en la habitación. Buscábamos noticias, algo, y entonces lo escuchamos. Fuentes internas confirman disturbios en el Palacio Central del Emirato. Varios miembros del Consejo Real han sido removidos. La legitimidad del actual jeque está siendo cuestionada tras revelaciones sobre una rama de sangre directa no reconocida. Una mujer extranjera estaría involucrada en los hechos, junto a un menor. Cambié la estación, apagué el aparato. No quería hacer noticia, solo quería paz. Pero sabía que ya nada sería igual. Ya no era María Fernanda, la traductora de Barcelona. Ya no era la prisionera, ni la fugitiva. Era la madre del heredero verdadero, la mujer que había hecho temblar un imperio solo con amor y coraje. Y aunque el mundo quisiera convertirme en símbolo, yo solo quería ser algo más simple y más valiente, libre. Sahar partió al día siguiente. Ella había cumplido su parte. Su destino ahora era otro. Nos abrazamos en silencio. Ninguna prometió nada. No hacía falta. Sabíamos que algo profundo nos uniría para siempre. Me quedé sola con mi hijo en aquel oasis. Durante días no hice nada más que verlo dormir, crecer, reír. El mundo afuera podía arder, pero en mi regazo solo había ternura. Un día, mientras él jugaba con piedras y hojas secas, escuché un ruido a lo lejos. Una figura se acercaba montada en un burro. Al principio temí, me preparé para huir, pero cuando esa figura se quitó el sombrero, sentí que mi alma se partía en dos. Adem, vivo, herido,
Sí, cojeando, pero vivo. No dijimos nada. Solo nos abrazamos con una fuerza que dolía. Él besó la cabeza de mi hijo. Me miró a los ojos con una verdad absoluta. Te lo prometí, me dijo. Nunca estaría solo. Lloré, lloramos, como quienes han cruzado el infierno y regresado para contarlo. Y esa tarde, mientras el sol se hundía detrás de las dunas, enterramos algo en la arena. El pañuelo del jeque, su símbolo, su nombre, porque el trono, ese trono de arena, ya no era más que polvo. El poder se había caído y en su lugar nacía algo más fuerte, la verdad. La libertad no llegó como una explosión, ni con fanfarrias, ni con banderas ondeando al viento. La libertad llegó una mañana común, mientras mi hijo dormía con la boca abierta, su manita aferrada a mi dedo. Afuera, los pájaros cantaban como si el mundo siempre hubiera sido pacífico. El sol se filtraba por la tela vieja que colgaba como cortina, y por primera vez no sentí miedo. Después de meses de correr, esconderme, pelear, estábamos quietos, juntos, a salvo. Los días pasaban lentos, sin sobresaltos. Le enseñaba a caminar en la tierra caliente, le cocinaba con lo poco que teníamos. Me reía de sus primeras palabras, de su risa aguda, de la forma en que se aferraba a mí como si supiera que, en algún momento, estuve a punto de perderlo. Una tarde, se acercó gateando con un papel viejo en las manos. Era la carta de mi madre, la misma que encontré escondida en mi bolso, meses atrás. La había doblado 1000 veces, y aún así, las palabras seguían ahí, claras, firmes. No entregues tu alma a quien ofrece oro pero esconde cadenas. Volví a leerla en voz baja, con él en mi regazo, y por primera vez no lloré. Sonreí, porque ahora entendía todo. Mi madre no solo me había advertido, me había preparado. Ella no pudo huir, no pudo pelear, pero yo sí. Y ese fue su legado, darme el valor para romper el ciclo, para que mi hijo no creciera dentro de una jaula decorada con sedas. Días después, decidí hacer algo que postergué por mucho tiempo. Le conté toda la historia, a él, aunque aún era pequeño, aunque apenas entendía palabras sueltas. Lo senté frente a mí, lo miré a los ojos, esos ojos de tormenta, y le dije, mi amor, tú no naciste para ser usado, ni para cumplir una profecía que otros inventaron. Tú naciste del amor, del dolor, de la resistencia. Eres libre, y yo voy a luchar cada día para que sigas siéndolo. Él me miró en silencio, como si comprendiera más de lo que decía a su edad. Luego extendió los brazos, tocó mi cara y me dijo, mamita, y fue suficiente. Ahí supe que ya no necesitábamos escapar más, que el palacio, el jeque, la sangre, los linajes, todo eso quedó atrás, porque la verdadera libertad no es solo geográfica, es una decisión. Decidí no vivir con miedo. Decidí no permitir que mi pasado defina nuestro futuro. Decidí simplemente vivir. Tiempo después, cruzamos la frontera de manera segura, con documentos falsos que Adem consiguió. Viajamos en silencio hasta una costa lejana, donde el mar no tiene nombre y el viento canta en otro idioma. Ahí, entre redes de pescadores y niños descalzos corriendo por la arena, encontramos un lugar, una pequeña casa junto al agua, un espacio donde cada mañana empieza con el sonido de las olas y cada noche termina con un cuento al borde de la cama. Adem vive a unas cuadras. No quiso quedarse conmigo por respeto, pero viene a vernos seguido. Es el único hombre al que mi hijo corre sin miedo. Se convirtió en su guardián silencioso, su amigo fiel, su cómplice de travesuras. Yo trabajo cocinando en un pequeño puesto de la playa. Nadie sabe quién fui. Nadie me pregunta por mi acento ni por el niño de ojos grises. Aquí solo somos una madre y su hijo. Un día, mientras recogíamos caracoles, él me miró y me dijo, cuando sea grande, quiero ser como tú. ¿Y cómo soy yo?, le pregunté sonriendo. Fuerte, como las mamás que ganan guerras. Lo abracé con una risa temblorosa, porque sin quererlo, él había dicho la verdad. Gané una guerra, la más difícil, la de proteger a quien amas cuando todo está en tu contra. No todos conocen esa lucha, pero quienes la hemos vivido, sabemos que no deja medallas. Deja cicatrices y también deja luz. Hoy, mientras el sol se esconde detrás del horizonte, sé que el desierto quedó atrás, que el trono de arena se derrumbó y que las voces que me querían silenciar ya no tienen poder sobre mí, porque la libertad no fue el final de mi historia, fue su verdadero comienzo. A veces, la vida nos empuja a cruzar desiertos que nunca imaginamos, nos arrebata lo seguro, nos rompe en 1000 pedazos y nos enfrenta a decisiones imposibles, como a María Fernanda, que tuvo que elegir entre rendirse o pelear por el amor más puro que existe, el de una madre. Esta historia no es solo sobre linajes, profecías ni palacios, es sobre fuerza, sobre resistencia, sobre el instinto inquebrantable de proteger lo que amamos, incluso cuando el mundo entero quiere arrebatárnoslo.
¿Cuántas veces nos sentimos solos, perseguidos por miedos, atrapados en jaulas invisibles? Y sin embargo, seguimos. Seguimos por quienes amamos. Seguimos porque algo dentro de nosotros, más fuerte que el miedo, nos recuerda que somos capaces de lo impensable. Hoy, si tú también estás luchando contra algo que parece más grande que tú, recuerda esto. No hay trono que pese más que el amor verdadero. No hay poder más grande que el de una madre decidida. Y no hay prisión que no se pueda romper cuando peleas por tu libertad. La historia de María Fernanda nos enseña que los imperios caen, pero el amor verdadero, el que arde en el pecho y no se negocia, ese permanece. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Cuéntanos en los comentarios, ¿hasta dónde llegarías tú por amor a un hijo, a una madre o a quien más amas? Suscríbete para recibir más historias que te hagan sentir, reflexionar y sobre todo, recordar que no estás solo. Activa la campanita, porque la próxima historia podría ser la tuya. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente capítulo de Emociones que no se olvidan.